¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Jueves, galletas de vida, como cada semana, acabando, me parece casi mentira, acabando ya esta segunda temporada de Galletas de Vida para hacer un periodo de descanso. Todavía nos queda hoy y otra más, pero bueno, importante este recorrido de muchos meses en esta segunda temporada, acompañándote y vosotros acompañándonos a mí y a todos los profesionales que están pasando por aquí. Y hoy tengo a una pareja. Se está poniendo como en Galletas de Vida, como más de un invitado a la vez y me encanta porque es todo un reto. Los contacté yo, los busqué yo, los encontré yo a través de las redes sociales. No recuerdo ni cómo fue, solo recuerdo que les escribí, les propuse, me dijeron que sí. Acaban justo de trabajar, así que están como llegando, aterrizando prácticamente. Bienvenida, Daniela. Hola, ¿cómo están? Daniela Ibar, aquí en Galletas de Vida. Ella en Chile, ¿verdad? Y su compañero Matías, que está por unirse también, en breve estará con nosotras. Y Matías y Daniela vienen a hablarnos de un proyecto súper bonito que estábamos hablando ella y yo antes de entrar, que realmente lo que propone este proyecto es romper paradigmas en la educación, pero también a nivel de sociedad, de comunidad y de muchas cositas que empiezan a estar obsoletas y que requerimos, que cambien las cosas. El título que le hemos puesto al tema de hoy es La voz de la infancia. Daniela, yo no sé si has visto algún programa, pero hemos hecho ya varios programas sobre la educación y sobre esta propuesta de educación en la naturaleza, el permitir que sean los niños los que nos vayan guiando y todo esto. Y ahí, bueno, han pasado muchas personas por aquí con proyectos muy bonitos como el vuestro. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la Fundación CIPCEP, que no me sale, Fundación CIPCEP. Mientras llega Matías, que es la otra persona, tu compañero de proyecto que también va a estar, vamos a ir empezando, si te parece. Preséntate tú, un poquito dinos tu recorrido profesional y también esa parte, Galletas de Vida también pretende que el humano que habita profesional, cuando tú eras niña, cuando tú eras la que estaba en el formato recibir enseñanza, ¿soñabas con todo esto? ¿Ya te inquietaban todas estas cosas? Sí, bueno, ahí con esa pregunta me hiciste viajar un poco. Sí, pero cuento un poco. Bueno, CIFREP, CIFREP significa en las siglas en inglés Fundación Internacional de los Niños para la Investigación, la Educación y la Paz. Pues, bueno, eso significa. Entonces surgió como un sueño de poder dar voz a la infancia, tanto desde que nacen hasta los 21, o sea, 18, 21 años, abarcamos mucho. Y nace con ese sueño de poder tener sociedades que escuchen a los niños. Y que, porque pensamos que si escuchamos a los niños y que si nos adaptamos a ellos, un poco a su mirada, a sus pasos, se vuelven sociedades más amables. Igual si juntamos a las personas mayores también. Entonces, como sociedades mucho más amables, con ritmos más llevaderos, más humanos. Y bueno, de ahí nace. Y nuestro proyecto también tenemos la primera escuela Bosque Forest School en Santiago de Chile. Y bueno, comentabas que habían pasado varios proyectos, son proyectos amigos con los que colaboramos, con los que estamos muy unidos en cómo piensan y en cómo trabajan, grandes profesionales también, que admiramos mucho. Y con ese proyecto, ¿por qué empezamos como por la educación en la naturaleza, que es lo que más últimamente se ve en nuestra página web y todo? Es porque pensamos que la educación en la naturaleza lleva esos ritmos y también lleva esos ritmos con la naturaleza. Y pensamos que si empezamos por la primera infancia, el mundo va a cambiar. O sea, como si escuchamos a los más pequeños y si trabajamos con ellos, va a cambiar. Bueno, luego queremos hacer muchas cosas con adolescentes, pero pensamos que empezando con los más pequeños va a cambiar. Y bueno, mira, tenemos aquí a Matías ya que acaba de llegar. Buenas tardes, Matías, bienvenido.
Bienvenida, gracias por Galleta. la invitación. Estaba Daniela Gracias, ya Clara. presentando el proyecto, qué significa las siglas en inglés y cómo nace, ¿no? Que nace como un sueño, Matías. Y le preguntaba a Daniela, que aparte de hablar de esta parte profesional, antes de adentrarnos en el tema, ¿no? Que hoy nos ha reunido, Galletas de Vida también pretende un poco mostrar al humano que habita el profesional, porque a veces parece que solo seamos esto, ¿no? Esto que hacemos profesionalmente y, sin embargo, nuestros zapatos nos han guiado a hacer lo que hacemos atravesando muchas historias, ¿no? En nuestra vida. Y ahí brevemente me gustaría que pues, me dijerais, porque es una manera también de honrar vuestra historia, a vuestros papás que hicieron posible que estéis aquí y eso, ¿no? ¿Qué soñabais de niños o de adolescentes? ¿Os imaginabais trabajando en lo que trabajáis ahora? Daniela, por ejemplo, que estabas hablando y ahora continuamos con Matías. Mira, por mi parte, la verdad, sí, muy agradecido, pero también como trabajo aún mucho con mis padres, hay que ser realista y hay muchas discusiones, ¿no? Pero en el fondo, obviamente, que hay una gratitud por darnos esta oportunidad que es tan corta, que cada día que pasa me doy cuenta que es más corta aún. Y respecto a la infancia, siempre me preguntaba, ¿dónde estaré el 2020 cuando tenga 19, cuando tenga 20? Y nunca tuve respuesta. Nunca me imaginé realmente, no tuve una visión. Sí, para nada. Tengo muchas ambiciones, pero que se fueron construyendo, ¿no? ¿No te imaginabas trabajando en el área de la educación? No, para nada. El colegio no era no tengo tan buenos recuerdos del colegio, no. De hecho, cuando era muy pequeño, cuando iba al jardín infantil, iba con náuseas, con mucho dolor de estómago, lo sufría bastante al comienzo. Luego lo pasé mejor, pero nunca fue como una experiencia. Me llama mucho la atención porque se habla mucho de que el colegio es un lugar de contención, que hay que abrir las escuelas, que los niños tienen que volver, y yo me recuerdo más de mucha estructura, de mucho estar quieto, de mucho estar callado, de solo hablar cuando te dan la palabra, todos mirando hacia el pizarrón, sin moverse del banco. Si te movías un poco te tiraban la oreja, incluso a un compañero, recuerdo. Con mucho nerviosismo de ser preguntado y fallar, ¿cierto? Al ir adelante al pizarrón. Claro, las notas, si te va mal, a veces me acuerdo cuando era pequeño las entregaban de mejor a peor, ¿no? Y iba la mejor nota acá es un 7, entonces el 7, y yo todavía no aparecía y era el nerviosismo de... Así que los recreos sí maravillosos, de mucho juego, de mucho estar con los compañeros, de reír, también pelear, por cierto, pero sí, creo que no me gustaría, creo que las infancias pueden ser mejores. Tuve una infancia maravillosa en casa porque era un lugar que queda en las afueras de Santiago, que quedaba, digamos, hoy en día la verdad que ya estamos en la ciudad de solo la cordillera nos impide seguir expandiéndonos para acá, pero era un campo, la verdad. O sea, yo crecí rompiendo vallas, cercos, haciendo hoyos para ir a otros lugares y disfrutar de un árbol enorme, un olmo gigante, por ejemplo, que pasaba construyendo una casa en el árbol ahí con todos mis amigos. Y cerca al otro lado también, porque vivía en una especie de condominio, comunidad, sí. Que hay un patio común. Hay muy pequeños patios individuales y un patio común, o ya se podría hablar de pequeño parque incluso. Y ahí había otro al lado, entonces ahí hicimos un cerco y nos juntábamos los niños y salíamos a la calle, por cierto, también. Así que lo que me gusta es que cuando dices, te imaginas en lo que estás ahora, de alguna manera estamos justamente construyendo esa infancia de derribar muros y acercar a la infancia a la naturaleza en una forma más constante. Y la verdad, disfrutar el ir a la escuela, el ir al jardín infantil, que sea
mucho menos Matías, obligatorio y más voluntario. fíjate que en todo el recuerdo, ¿no? De traer tu infancia, ¿no? Esas como dos vidas en la misma vida, ¿no? Ir al jardín de infancia y luego a la escuela desde esa rigidez, ¿no? Desde ese miedo a que te pregunten. O sea, al final es un miedo a aprender y no aprender como te están diciendo que tienes que aprender. Y luego esa parte más salvaje, más libertad, ¿no? Que tuviste la fortuna de crecer pues en ese espacio también, que no todo el mundo pues crece con espacios naturales cerca, ¿no? Y en el fondo ya un poquito sin querer o de manera inconsciente ya estabas manifestando lo que estás haciendo ahora, ¿no? Que es derribar todo eso, transformar toda esa mirada educativa para hacerla de manera diferente, ¿no? Daniela, ¿a ti te pasó algo parecido o tú ibas encantada a la escuela? No, me pasó algo muy parecido, pero bueno, no muy parecido. O sea, yo soy originaria de Venezuela y emigramos con mi familia a España en el 98. Y bueno, cambié completamente, además viajé sola, mi papá esperaba, fue todo un proceso. Entonces la escuela fue duro. Y desde entonces me dije que si de adulta podía escuchar a los niños y estar con ellos, lo iba a hacer. O sea, de poder escucharlos, de poder ponerse en su lugar, de poder... O sea, que lo más importante no es aprender, sino en cómo está la persona y lo que está pasando, porque son periodos también. Y nada, entonces como que pensaba eso, entonces siempre quise como estudiar algo como que pudiera ayudar o no, en realidad no, quería estudiar otra cosa, pero como que siempre me fui a hacer eso. Entonces, al final terminé, como que no me imaginaba en lo que estoy y nunca pensé, también he sido una niña como que me ha gustado mucho ensuciarme, el barro, desde muy pequeña. O sea, recuerdo un campamento de barro, de hoguera, y nunca pensé que iba a poder trabajar de eso, de disfrutar la naturaleza y de transmitirle a los niños lo que me gusta. Daniela, se te escucha muy flojito, muy flojito. A ver si podemos subir un poquito el volumen. Iba a comentar lo mismo, que apenas logro escuchar. ¿Verdad? Es que se la escucha muy flojito. ¿Así mejor? Un poquito mejor, pero tampoco... El micro más cerca. ¿Lo quito? Sí, quizás así. ¿Así? Así mejor. Ahí Así mucho mejor. Sí, sí. Bien. Ahora perfecto, Daniela. No sé. Chicos, os conocéis en Noruega estudiando y ahí surge ese sueño, esa idea, ¿no? De crear o colaborar con esta idea de la Fundación CIFREP. Contarnos un poquito, estabais haciendo un máster, explicarnos un poco de dónde nace la idea, cómo surge y de dónde sacáis vosotros la fuerza o el impulso para crearlo en Santiago de Chile. Matías, porque es que Daniela se queda congelada de vez en cuando, no sé, y si nos escuchas. Bueno. Dale tú, Matías, porque Daniela está congelada, sí. Está muy... Mira, la verdad que el 2010 me fui a Noruega con una beca y había estado trabajando en la universidad acá en Santiago, ligado a la educación. Llegué ya, bueno, nos saltamos una gran parte, pero llegué a la educación y estaba ahí trabajando en la universidad y viendo, digamos, las diferencias sociales que hay, las diferencias de aprendizaje y las formas. Y entonces en Noruega conocí, digamos, una sociedad mucho más abierta justamente a premiar. Hay una forma de decir constantemente como que lo estás haciendo bien, vas por el bien camino, más que esto está mal, que es más la forma chilena. Y en algún minuto, con tantas personas de todos lados, estudiantes, por cierto, del máster que venían de lugares como Ghana o Uganda, de Pakistán o de la India, surgió esta idea de hacer una fundación que tuviera como propósito
ayudar a los niños a tener un mejor bienestar, pero desde un punto de vista como ético, desde el derecho, como desde además entregar un aporte, no como entregar un kilo de azúcar o ¿no? Un pedacito de pescado, como la típica esta idea del pescar, el aprender a pescar, ¿no? Y no entregar el pescado. Entonces, bueno, me pasó que habían muchas organizaciones que son humanitarias y entregan en el fondo la medicina, ¿no? Al problema puntual, pero no ayudan a solucionar como el problema de fondo. Y ahí surge entonces esta idea de crear una fundación que vaya al problema de fondo, que es tener una buena infancia, ¿no? Tener una buena infancia y tener una buena educación. Y para eso surge esta idea de partir por la educación en la naturaleza en primera infancia y potenciar eso, porque lo vimos en Noruega, que era algo normal y común, y no así en otros países que la verdad es que es casi todo lo contrario, a pesar de que tienen mejores condiciones que Noruega. Sí, sí, o sea, es la mayoría de países no es esa línea educativa, ¿no? Todas las acciones y todas las propuestas que hacéis desde la Fundación están basadas en los principios de la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre los derechos de los niños, ¿no? Del niño, porque eso que hablabais, ¿no? Desde ese fundamento del derecho, de todo ese marco también, contexto legal que en todas las sociedades y comunidades, sea del país que sea, nos ampara, promover también ese cambio desde ese lugar tan importante, porque al final, si no, parece que es como un grupo de chiflados que quieren cambiar el mundo, ¿no? Y esa mirada vuestra también como de ir alineado con todo eso. Daniela, ¿cuáles son las dificultades mayores que os encontráis al querer iniciar este proyecto allí en vuestro país, en Chile? Acá, sí, en Chile, bueno, el micrófono, Dani. Daniela. Sí, aquí mejor, sí. La mayor dificultad yo creo que es acompañar, como cambiar la manera de pensar, o sea, acompañar a las familias a creer en esta educación, como culturalmente, y cómo acompañarlas a que crean, a no sentirse como presionados o como, no sé, como que la gente haga comentarios sobre, son los hippies que llevan a sus hijos al bosque, ¿no? Sino realmente como acompañar. Yo creo que ahí, así como también como educadora, también es difícil como educadora. Aquí se dice educadora, la maestra de infantil. Entonces, eso es como difícil porque igual tú sabes que estás haciendo lo mejor, lo has visto. O sea, yo en mi caso he trabajado en Noruega, en Francia, lo he visto, voy a acompañar a niños y sé lo que estoy haciendo. Y también que cuando empezamos el proyecto, empezamos gracias a una familia que, bueno, la menciono porque para nosotros es como si nos hubieran, o sea, padrinado. Ellos impulsaron nuestro proyecto, eran 2 niñas que sus padres venían de intercambio a trabajar en la universidad y ellas van a una escuela bosque en Alemania. Entonces llegaron aquí, buscaban un proyecto, justo yo llegaba porque Matías me había dicho vengan a Chile y hacemos el proyecto, y justo todo se alineó y pudimos empezar con 2 niñas, y eran 2 niñas bosque, entonces era muy fácil. Además eran 2 papás que son jueces, que, o sea, hay que decir, no es que importe tanto la carrera o lo que haga la persona, pero eran 2 personas que realmente tenían peso y que apostaban y conocían la pedagogía, además lo habían vivido. Os favorecieron el inicio, ¿no? De alguna manera con ese apoyo y esa mentalidad de que ya venían de vivir una experiencia así, ¿no? Fijaros que estáis hablando, y todo el mundo habla de educar a los niños, de educar a los adolescentes, pero claro, necesitamos adultos que acompañen en estas etapas. Entonces, ¿cómo cambiar la mentalidad de los adultos que estamos, sea como familias, o sea como educadores, o sea como cualquier otra profesión que hay en la sociedad? ¿Cómo transformar, ¿no?, esa mirada del adulto para que apueste por ese tipo de educación en la infancia? Yo creo que este es el mayor reto que tenéis los educadores y tenemos todos como sociedad, ¿no? Sí, yo creo que hay que ir poco a poco. Es un trabajo de hormiga,
pero que lo hemos ido viendo durante este tiempo, desde que empezamos. Yo creo que más personas se han motivado porque, bueno, aparte que la pandemia ha impulsado a eso, porque nos hemos visto como sociedad hacia adentro cómo estamos, entonces la gente yo creo que se ha dado cuenta, pero es un trabajo de hormiga y que yo creo que mostrándoles como la experiencia, ¿no? Viendo a los niños, haciendo investigaciones, como sacando documentales, como mostrar qué sucede, cómo es el aprendizaje. Que no es porque lo otro sea lo normal, que es lo correcto. O sea, llevamos cuántos años con la escuela, como es, o sea, y como sociedad han cambiado los métodos, han cambiado las tecnologías, entonces tenemos que cambiar también la educación. Y las necesidades de los niños actuales, evidentemente, no son las mismas necesidades ni las mismas inquietudes de los niños de hace 50 años, ¿no? Y la sociedad tampoco es la misma, con lo cual hay que ir como a la par en ese cambio, ¿no? En esa transformación y acompañar no sé, aprender. Me atrevería a decir ahí que los niños lo cognitivo lo pueden aprender en sus casas, pero, por ejemplo, lo que falta mucho es movimiento. Los niños hoy en día no se mueven. Vemos niños que llegan con 5 años, no saben escalar, o sea, un niño que normalmente, o sea, bueno, nuestra generación ha sido generaciones de más movimiento. Yo creo que la mía ha sido una de las últimas que más se ha movido. Tuve la suerte de crecer en un entorno que teníamos un árbol, escalábamos y todo, pero los niños no tienen libertad, además casi siempre están vigilados. Entonces, no tienen espacios como para crear, esconderse, inventar con los otros, con también libertad de movimiento, tanto de pensamiento, de conversaciones. Y también el ritmo, ¿no?, actual de la vida de los adultos, que al final lo que hacemos con la vida del niño es adecuar su vida a la mía, que soy adulta, que tengo un trabajo, y entonces lo meto en actividades extraescolares, pero a lo mejor ni siquiera pregunto exactamente qué le gusta, ¿no? Y lo aboco a ese estrés. ¿No os parece también un poquito que nos hemos salido del ritmo de la naturaleza también? Sí, querer darle todo el rato como tiene que aprender inglés, tiene que aprender piano, tiene que aprender violín, y en realidad lo que necesita es estar con sus padres, familia, con sus vecinos, como con la gente cercana, y observarlos a ellos. Pero yo creo que los humanos, o sea, los humanos no, los adultos, se han olvidado también de ser. Muchas veces nosotros preguntamos mucho a las familias qué tienen como hobbies, porque es eso lo que les vamos a enseñar a los niños, como quiénes somos como personas, es lo que más se transmite. Entonces, la importancia de tener tiempo para cosas que te gustan, a veces los adultos no tienen. Entonces, ¿qué va a aprender el niño? Que la vida es solo el trabajo, que aunque te guste mucho el trabajo, igual necesitas sentir tu cuerpo, como estar esos ritmos más lentos de la naturaleza, observarla. Es muy importante. Matías, me encantaría que nos hablaras de los valores, porque me parece maravillosa la mirada que tenéis. Yo trabajo también mucho a través de los valores y me encuentro con mis clientas que muchas veces cuando les digo, haz una lista de tus top 5, ¿no? Muchas adultas tienen como dificultad en encontrar o comprender qué son los valores. Entonces, me gustaría, Matías, que hablaras de los valores que tenéis en la Fundación y de esta mirada de dónde vengo y hacia dónde voy, ¿no? Compártenoslo porque creo que es como muy interesante, ¿no?, para que la gente os pueda escuchar. Sí, o sea, valores importantes son, de alguna manera, la colaboración. Tratamos de tener un trabajo bastante horizontal. Siempre, la verdad que muchas veces que hemos tenido reuniones y alguien llega tarde, intentamos comprender que eso sucede, que no es la intención llegar tarde. Al mismo tiempo, igual hay que intentar llegar temprano, ¿no?, o a la hora. Intentar cumplir con lo que uno dice y al mismo tiempo ser empáticos para poder entender que a veces las cosas no son como uno quisiera. En ese sentido, como mucha comprensión, intentar estar en el lugar del otro, ser empático. Y de alguna manera, igual, si hablamos de valores, yo creo que este tema de los derechos, ¿no?, como vuelve a ser importante. O sea, el tema de escuchar, el tema de que todos puedan participar,
que la opinión y sea algo normal y que uno pueda discutir en esta idea de círculo, ¿cierto? Que el jardín bosque o jardín en la naturaleza también promueve en general, ¿no? Esta idea de que desde pequeños podemos también ser activos y también el valor de, bueno, de las ideas, de la creatividad, que cada uno se sienta partícipe desde el lugar en el que está y que puede también ser flexible, que los lugares no son tan rígidos. Eso creo, no sé de dónde venimos y hacia dónde vamos, es un poco compleja la pregunta. En el caso de la fundación, claro, sabemos que nace a partir de estas conversaciones en la maestría y que buscamos ser una fundación internacional que esté en todas partes para justamente unir fuerzas en un movimiento que potencie el aprendizaje en la naturaleza en primera instancia, pero por cierto, los mismos derechos del niño que promueven las Naciones Unidas, que, como decía antes, tenemos una visión bastante crítica porque pareciera que solo cuando hay problemas aparece, ¿no? Graves guerras, entonces promueve la educación o entrega, hace entregas materiales, pero falta mucho más. O sea, tenemos uno de los pilares de los derechos del niño, por ejemplo, es que los niños conozcan sus derechos. Y acá, por ejemplo, en Chile muy poco se habla de los derechos de los niños en la escuela. Por lo menos yo nunca, no recuerdo haberlo pasado, siendo que cuando entré a la escuela ya habíamos firmado la Convención de los Derechos del Niño que dice que hay que promover los derechos. Y eso sigue siendo bastante parecido. Entonces, los niños, digamos, creo que si queremos centrarnos como en un valor importante, es justamente ese, poder estar a la altura de los niños, escucharlos y que puedan participar en todas las decisiones y actividades donde, digamos, les compete, ¿no? Que es lo que dice la Convención. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Ver al niño y atenderlo como personaje activo dentro de este movimiento, que es la propia vida, y en el ámbito o durante la etapa que dura la educación, que se sienta que tiene algo a decir, que tiene algo a expresar, ¿no? Ese es el derecho, ¿no? Pero, sin embargo, lo obviamos, ¿no? Y él sabe que tiene ese derecho porque como eres un niño, es como que tampoco es tan importante lo que vas a decir, ¿no? Quizás, y yo creo que esa es la clave, ¿no? Cambiar la mirada del adulto para saber escuchar, que no solamente oír, ¿no? Que es muy diferente, no es lo mismo escuchar que oír, ¿no? Claro. ¿Qué diferencia hay, no? Cómo el adulto se pone a esa mirada, ¿no? A la altura de ese niño para abrir y estar en escucha activa. Acá, mira, yo trabajo, ahora estoy no 100% en la fundación, la verdad, estoy trabajando en un proyecto familiar que se llama Granja Aventura, que es un parque para niños, que es donde nace también el proyecto de aprender en la naturaleza que está aquí adentro. Y le decimos a miles de personas que nos visitan, por favor, recuerden seguir el ritmo de los niños. Intenten ver en este espacio, donde hay animales de granja y túneles, como un bosquecillo, puentes colgantes, que el niño pueda ser el protagonista, ¿no? Y entonces ver a través de los ojos del niño, acompañar al niño, pero intentar seguir su ritmo. Y creo que estamos haciendo un tremendo aporte porque vienen muchas personas que justamente combina con todo lo que conversamos, ¿no? Que se van recordando que tienen que estar a la altura del niño, que tienen que escucharlo. Y han venido amigos míos con buenos, digamos, títulos universitarios y traen a sus hijos y los hijos saltan de emoción al ver una oveja, por ejemplo, porque imagínate ahora con la pandemia, capaz que nunca la han visto en su vida viva y muchas veces en televisión o en las pantallas. Y están saltando de emoción y los papás dicen, bueno, vamos a ver a las cabras. En vez de respetar esa emoción hasta que se libere el niño o la niña completamente, y ella misma o él mismo decía, ahora quiero ir a ver a las cabras. Entonces, esa invitación que hacemos acá a diario a miles de personas,
es una invitación que debería ser recordada en todos lados todo el tiempo, porque cuando los niños van al médico les pasa eso, cuando van a la escuela, cuando están en la calle o van a cualquier lugar, que la gente pueda entender que su ritmo es diferente. Y eso implica también una escucha a los adultos mayores, a la vejez, ¿no? Que también tiene otro ritmo y que para mí ha sido bien complejo también escuchar a mis padres, que están también más viejos, ¿no? Y honrarlos y comprender que ya no son los mismos ritmos de antes y que cada persona en realidad tiene su propio ritmo y su propia individualidad, intereses, etcétera. Ayer con una amiga estábamos hablando y me comentaba que estaba pasándolo muy mal con el tema de la alimentación con su hijo, porque su hijo tiene poca necesidad de comer grandes cantidades de comida y que además la expresión de la mamá es muy lento. Entonces, te estoy escuchando a ti un poquito, volvemos a lo mismo, ¿no? Como yo tengo mi agenda con mi horario, tengo que llegar a este sitio y el niño tiene que entrar a esta hora en el colegio, tengo que respetar ese ritmo. Claro, ¿qué le decís ¿no? Cuando os encontráis casos así de... Es que... Sí, un ejemplo, ahora mismo pasó algo así, o sea, nosotros comemos, tenemos igual un horario de comida con los niños y todo, pero había una niña que además le cuesta normalmente que se ponga a comer y todo, y no quiso comer, dijimos, bueno, no come, entonces terminaron todo, recogimos todo, ya quedaban como 15 minutos y de repente, para que como que vinieran a recogerlo, entonces estaban jugando, y de repente vino, vio su termo, quiero comer, ahora tengo hambre. Y se comió todo, entonces no se lo comió. ¿Qué hago yo obligándole? Como se lo comió todo, no sé, 15 minutos después, 20 minutos después. Lo importante, bueno, que estés sentado, que no estés corriendo, pero estás comiendo tu comida, entonces, pero claro, para eso, si hubiera tenido una clase, un taller o alguien que, o sea, no come, o tienes que obligarla a comer. Entonces, es importante escucharles, niños de 3 años. Entonces, ¿saben? Y también como acompañar a la mamá o al papá que se angustian porque tengo la creencia de que si no come se va a enfermar, ¿no? Poder acompañar desde vuestra labor a tranquilizarlos, ¿no? A comprender que, bueno, es verdad que hay que comer, pero quizás si come menos, pero en disfrute y sin estrés, a lo mejor le alimenta mucho más que si come obligado y más cantidad, ¿no? Y también respetar lo que pasa con los adultos, ¿no? Que tienen su agenda y a veces tienen que ir a un lado y bueno, por eso volvemos al tema de la sociedad, ¿no? Sí. Entonces, si estamos en ese estrés, a veces es así y también hay que ponerse en el lugar de los padres. Y yo creo que vivimos en una sociedad muy culposa también. Sí. Como si es así y no lo puedo evitar, bueno, a veces mi hijo va a comer mal, ¿cómo me planifico? Pero a veces es así y hay que vivir así nomás. Como que creo que también es bien complejo el tema. Es encontrar ese punto de encuentro entre el ritmo del adulto, que venimos acelerados porque nosotros hemos sido educados como en el hacer y poco en el sentir, en el parar y escuchar, y claro, con los nuevos ritmos que nos traen estos niños, que además son muy cañeros, nos lo hacen muy evidente, ¿no? Todo aquello que los adultos tenemos por resolver, los niños actuales vienen a mostrarnos, ¿no? Que tenemos como asignaturas pendientes, ¿no? Y encontrar como ese punto de encuentro, y yo creo que propuestas como las vuestras, la educación en la naturaleza, la escuela viva, todo esto, nos ofrece esa oportunidad para ir a esos puntos de encuentro, ¿no? Acompañados por profesionales que se están preparando para acompañar tanto al adulto como al niño, ¿no? Sí, quería hacer un comentario también, como lo que antes estaban conversando de los valores y como del ritmo y todo, porque bueno, de los valores creo que falta como mencionar, aunque estamos hablando de la voz de la infancia, pero que algo que va muy de la mano que tenemos presentes como la regeneración del planeta, porque es algo como que enseñamos mucho y que vemos mucho, o sea, los niños cuando vamos al cerro de paseo, o sea, ellos cuidan la naturaleza, la quieren cuidar porque la aman, porque están ahí cada día, porque es su lugar. Entonces cuando subimos y ven basura, lo recogen. Entonces también como valor es como eso, como cómo cuido mi planeta, donde vivo, que también me afecta, si yo ensucio el agua me afecta, si yo ensucio la tierra me afecta, o sea, cuidar mi lugar y todo.
Y bueno, acá nosotros estamos con la escuela, vamos 2 veces al cerro y también los otros días de la semana estamos en la granja, que es Granja Aventura. Y tenemos nuestro refugio, los niños conocen perfectamente la granja, muchas veces vienen personas de visita a visitar y los niños y preguntan, ¿dónde está la llama o el chancho? Y se dirigen al adulto, se dirigen a nosotros y los niños, yo te digo, está ahí y se llama tal y empiezan a contar toda la historia, empiezan a mostrar cómo... Y nos pasa también que nos molesta más escuchar también, es como, y eso es todo, por aquí ya no hay más animales, pero bueno, están los picaflor, que son los colibríes que están en las flores, está, no sé, el mirlo, está, no sé, la chinita, que son las mariquitas, así, hay otras cosas, como que no solo, o sea, es un espacio de naturaleza, de disfrute y que va cambiando según la época del año. Entonces, sí, con eso de los ritmos, como que quería hacer ese comentario porque pasa mucho, es como de ir a consumir, a ver un animal o a ver tal, pero ver a tu hijo saltar las piedras, ver, o sea, que son cosas que no se pagan, entonces como la gente piensa que por pagar tiene que tener todo, pero son experiencias. Recuerdo de, no sé, niños que llegan y los primeros 3, 4 días no saben jugar y están ahí parados y ¿qué tengo que hacer? Y preguntan, ¿y qué puedo hacer? Y no, es increíble porque está todo para que jueguen. Ser niños, sí. Y es lo mismo que decía Daniela con los visitantes externos que necesitan que haya alguien que te guíe y te diga, aquí, mira, observa esto, acá esto otro. Y ya no son capaces de disfrutar por sí mismos de alguna manera. Y quería volver a lo del ritmo desenfrenado, ¿no? Porque estamos viviendo y haciendo, como tú decías, haciendo, pero ¿haciendo para qué? Destruyendo el planeta cada vez más, a un ritmo más acelerado. Eso no bajó un poquito, dicen, por la pandemia, pero no tanto tampoco, ¿eh? Y entonces, ¿qué? ¿Y después qué? ¿Y qué va a quedar para nuestros hijos? Y ahí viene tener la claridad de que la pandemia no es nada alrededor, o sea, en comparación al cambio climático, que ya estamos no en cambio climático, estamos en la etapa de emergencia climática y que quería volver un poco a cómo, digamos, las familias o la sociedad se haga más consciente y creo que tiene que ir todo a la par, ¿no? Yo estuve, de hecho, en París el año 2010, cuando fue el Acuerdo de París, que, bueno, ayer era además el Día de la Independencia, ¿no?, de Francia. Y la sociedad civil decía, lo que ya pasamos el límite, ya estamos en la línea roja, y de hecho es una gran marcha que hubo, acuérdense que hubo atentados, se prohibió esa marcha y todo. Recuerden los miles de zapatos que pusieron por ahí en los Elíseos, creo. Y la gente salió y dijo acá, las organizaciones sociales, que son las que no estaban en el foro, ¿no?, de los presidentes y los ministros y secretarios, etcétera, decía, tenemos que hacer las cosas nosotros. Es la sociedad civil la que tiene que hacer los cambios, sí, porque los políticos no lo van a hacer. Y acá, con lo que hemos visto en la educación en la naturaleza, ha sido de alguna manera igual. Hemos hecho charlas en universidades, incluso en el Parlamento. Bueno, hoy día de hecho hablaba con un concejal de acá de La Reina, con una concejala de La Reina, y hablando de la importancia también con el alcalde se ha conversado, y tenemos que como sociedad civil hacer estas propuestas por todos lados, ¿no? Y poder llevar esta política pública más allá de esperar a que los políticos se pongan de acuerdo. Que tal vez suceda, pero ya hay que empezar a hacerlo. Pero claro, si como dices, ¿no?, la sociedad civil no crea la demanda, no crea o no propone, ¿no?, alternativas o nuevas formas, yo creo que estamos en un momento también del planeta y a nivel de humanidad de que requerimos crear nuevas formas, porque las viejas han dejado de funcionar o nos han colapsado
o nos están enfermando, y más allá de nosotros al planeta también, ¿no? Y tomando lo que decía Daniela, que uno de los propósitos de la Fundación es esta regeneración, no solo del ecosistema, que es nuestro planeta, que es nuestro hogar, el hogar de familia, pero también el hogar de humanidad, ¿no? También ese concepto de regeneración de las relaciones, ¿no? Tanto familiares como culturales, como a nivel de sociedad, que también se habían como estresado mucho, individualizado y entrar en la competitividad, ¿no? Y esto llevado al mundo de los niños también pasa, ¿no? Que los metemos en el ritmo de competir con el de al lado, con el menganito, con el fulanito, y eso hace también que se salgan de sí mismos, ¿no? Proyectados fuera a lo que espera el adulto, ¿no? Esas expectativas del adulto, invitando al niño a dejarse de escuchar. Sí, lamentablemente es algo que se ve mucho. O sea, cuando, bueno, pasa como llegan niños o niñas que no han tenido este sistema, entonces llegan un poco más grandes, se nota mucho. O sea, esa manera de pegar, o yo tengo esto, tú no tienes esto, tienes eso, o burlarse. Entonces, es todo un proceso que toma tiempo, no es, o sea, no sé, el castigo uno lo hacía, el niño deja de hacer eso, pero no sirve a largo plazo. O sea, a largo plazo no sirve. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos y lo que muchas personas proponen. Te perdimos, Daniela. Vuelve. Porque tratamos al otro bien, o sea, porque lo respetamos, porque es una persona como tú, como yo, como todos. Entonces, también le duele. Entonces, educar en la empatía, educar en el que somos iguales, en el que somos diferentes también, porque no somos iguales. Entonces, no importa que sea diferente. Entonces, ¿cómo nos acompañamos en lo diferente? Y lo único de cada persona, porque cada persona es única. Entonces, eso es algo que se aprende desde muy pequeño. Y las escuelas lo deberían de enseñar y no todas se preocupan de enseñar como eso. O sea, la sociedad Antes de continuar, os quiero mostrar un comentario que ha dejado una persona que nos está escuchando, nos está viendo, Caro Gutiérrez, dice: comparto la importancia de respetar la autorregulación del propio niño, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando respetamos este ritmo, nosotros como adultos, bueno, me ha pasado con mis hijos, a mí o aprendía con ellos o era conflicto constante. Al final tenía un punto dentro de la familia que dices, ¿me compensa estar en constante conflicto con el niño por no escuchar, por no atender lo que me está diciendo a gritos? Porque al final, dependiendo de la energía de cada niño, están ahí los guerreros que van con la pintura de guerra para que digas, venga, vamos a hacer algo. Y luego los más introvertidos, los que se cierran y luego que llegan a la adolescencia, no entiendo a mi hijo, no hablamos el mismo lenguaje, y viene porque no hemos sabido escucharlos desde pequeños. Que nos invitan también, ¿creéis que el adulto también nos pasa que el favorecer la escucha del niño nos invita a escucharnos a nosotros mismos, a nuestro niño interior que quedó abandonado en algún momento de nuestra historia? Sí. O sea, hay que cuando uno los escucha, como que se identifica o te hace pensar más en cómo eras tú, lo que necesitan. Como a veces, o sea, ayer me pasó, bueno, que hay muchas cosas que quiero contar o decir en este tema, y una, para no irme, para ir contando poco a poco, una es, por ejemplo, en la escuela, cuando ellos están con rabia o con pena o con tristes, o sea, tienen su lugar. Y cada uno tiene su lugar, entonces se va y dice, no, es que ahora quiero estar solo, me siento mal. Igual uno, el adulto que está responsable a cargo, pasa a ver cómo está y todo, pero... Y luego vuelven con todo, se quedan ahí un rato y vuelven con todo. Y entonces eso es la autorregulación, ¿no? El escucharse, puedo estar mal y puedo pelearme con alguien, puedo sentir envidia, puedo sentir celos, o sea, pero me va a pasar, no es algo que... Son sentimientos que hay, que existen. Entonces, cómo acompañarlos, y también cuando se caen o se golpean, como antes salían corriendo todos, como se golpeó, y ahora no, es como primero que alguien le pregunte si está bien y otro, bueno, vienen a avisarnos, depende de lo que sea. Entonces la importancia, ¿no?, de atender a tu compañero o a compañera, de cómo está, no es, el adulto se encarga, no, yo soy persona, yo estoy al lado, ¿cómo estás? O sea, te pasó algo, te duele donde te duele, y entonces ahí nos avisan.
Claro, la cosa es que aprendan a hacerse responsables de sí mismos, pero también de la relación que mantienen con el otro, ¿no? Mira, Daniela activó. Bueno, seguimos, Matías. Lo que hablaba, ¿no? Yo quería agregar este tema de la autorregulación, porque es tan importante el espacio que te da la naturaleza para poder esconderte, para poder irte a tu refugio, ¿no? Y eso lo vimos, ahí volvió Daniela. Lo vimos con esta niña que venía de Alemania, una de ellas, siempre decía, no, ahora quiero estar sola, y se iba y estaba sola, y estaba ahí, ¿no? Meditando o pasando su pena o su rabia, autorregulándose, y eso fue bien impresionante, porque eso no lo vas a encontrar, es imposible que lo encuentres en el aula. A veces los niños tampoco quieren un compañero o compañera que le venga a decir cómo estás, simplemente quieren estar solos un rato para autorregularse, y la naturaleza, por suerte, entrega, cuando hay un espacio amplio, ¿cierto?, ese espacio, ese lugar. Y entonces, yo quiero decir que algo que ya sabemos todos, ¿no? Pero que hay tantas investigaciones que dan cuenta de los beneficios de aprender en la naturaleza, de estar, de que la escuela sea al aire libre desde pequeño, que como dice Pete Higgins, o lo dijo en una charla acá que tuve la suerte de poder ir, ¿no? Que es un gran investigador escocés que trabaja para Naciones Unidas y trabaja liderando la educación al aire libre en Escocia, en la Universidad de Edimburgo, decía, hay tanta información sobre los beneficios que la única pregunta es por qué seguimos adentro, no cuáles son los beneficios, por qué es bueno estar afuera, por qué es bueno estar afuera en cualquier clima. No, ya todo eso está estudiado, hay beneficios cognitivos, emocionales, físicos, mentales, esto mismo del estrés, ansiedad, comunicación, incluso ligado al lenguaje y por ahí también a las matemáticas, por lo espacial. Y la pregunta es ¿por qué seguimos? Y ahí volvemos de nuevo, ¿no? Tenemos que generar un movimiento de personas que actúe sobre los políticos y los invite a generar políticas públicas donde esto sea una realidad y sea algo normal. Tal vez no borrar lo anterior, porque eso es como, ¿no?, una revolución, sino que hacerlo a la par y comenzar a promover estas otras prácticas educativas que son fundamentales para poder enfrentar la situación actual de hiperconsumo, de, digamos, destrucción, ¿no?, de la naturaleza, de desconexión incluso de los miembros de las propias familias, donde el hábitat se ha vuelto los departamentos. Entonces, esto contribuye de una manera integral al mejoramiento de la sociedad. Y eso es lo que los políticos se tienen que dar cuenta. Pero por ahora sigue, o sea, lo vemos en políticas públicas en Escandinavia, en Alemania, en Suiza un poquito, porque tampoco tienen muchos jardines en la naturaleza, la verdad, como 40, por lo que me escuché hace poco. Incluso hace poco. Y entonces queda todo el mundo que tenemos que cambiar. Claro, pero fíjate que es como la paradoja, ¿no? O sea, hablamos de que la ciencia tiene que demostrar, hay, como estás diciendo, Matías, hay investigaciones, no de un año ni de dos, o sea, hay evidencias científicas que demuestran que hay un montón de beneficios, hay un montón de cosas a recibir con la educación en la naturaleza, y sin embargo estamos todavía cuestionándonos como si no hubiera esa información disponible, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más está costando a nivel de dar ese paso? Y no hablo de los políticos, hablo de las propias familias. O sea, yo escucho temas de no aprenden igual, cómo va a ser lo mismo. Claro, tenemos como un paradigma de creencias como muy limitantes que nos estamos resistiendo a soltar, ¿no? Sí, es que por eso quiero comentar que tradujimos una guía suiza para hacerla accesible a las educadoras y a las universidades. En Chile ya la están usando, en la Universidad Católica, en la Universidad de Magallanes, y ha sido un éxito, lo han descargado miles de personas. Y digo,
en la primera semana fueron como 3.000 descargas. No sé lo que está ahora. Eso fue el año pasado. Promovimos un documental de educación en la naturaleza que también se ha visto, que tuvo muy buenos comentarios por parte de las universidades de la UNESCO. Espero que también lo estén comentando. Pero ese cambio familiar, justamente, quiero volver a lo anterior porque la discusión era de la sociedad y la competencia, ¿no? Hablamos bastante de la competencia. Bueno, ¿qué hace el fútbol? Todo el día muestra la competencia, la competencia. ¿Cuándo muestran educación en la naturaleza, en la televisión, en las pantallas? O sea, muy, muy poco en relación a lo que la capacidad técnica que hay para mostrar todas estas experiencias que ya existen. Y es sumamente importante porque yo por lo menos creo que parte de la misión de CIFRE observa esta educación como la alternativa para poder vivir en este mundo que estamos destruyendo. Entonces, eso es lo urgente. La emergencia climática se combate con educación. Y esa educación es, en primera infancia, educación de la naturaleza. Claro, no solo educación de reciclar o de, o sea, como que hay que cuidar, claro, es integral. Se muestra en el aula, sino es integral, es con la experiencia, es con el haber convivido con la naturaleza, porque no cuidamos aquello que no, como que si no lo conocemos, no nos importa. O sea, como que al final cuidamos aquello que amamos, que conocemos, que nos es cercano, y entonces tenemos que tener ese cuidado con la naturaleza, con todo lo que nos rodea. Claro, porque la mayoría de niños que viven en ciudades, la naturaleza la ven como un lugar para ir de vacaciones o para salir el fin de semana. Exacto, pero no las sienten como que ellos son también naturaleza, ¿no? Pero es que el adulto también nos está pasando, ¿no? Con este tema de la pandemia también nos hemos encontrado, yo no sé en Chile, pero aquí en España es como que hay mucha necesidad de salir a la naturaleza. Pero claro, yo siempre digo, ¿desde qué lugar salimos? ¿No? Y con qué conciencia salimos a ese espacio, ¿no? Entonces, como está de moda también, te conecta con el relax, con el no sé qué, con el no sé cuánto, pero claro, realmente desde qué lugar lo vives tú, ¿no? Como adulto y cómo tú lo transmites al niño. Hablo ya del ámbito familiar, ya no solo en el educativo, ¿no? Entonces, mira, hay aquí más comentarios. Valentina, gratitud por su generosidad en la infancia, os dice. Y Victoria, sí, Victoria desde Argentina os saluda. Buenas tardes, Victoria es una seguidora de Galletas de Vita y está siempre atenta a los temas. Lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Desde qué lugar voy a la naturaleza y con qué sentido voy a la naturaleza y propósito, ¿no? Ese es un tema que comentamos mucho, vivenciamos mucho con mi compañera Natalia, que también estamos con los niños. Y bueno, nos pasa porque en la granja, vivimos la granja todo el año como Granja Aventura. Es un parque público, entonces nosotros tenemos un refugio abajo. Entonces visitamos y conversamos con la gente, o sea, no importa, la escuela está habituada, pero desde que la última cuarentena se abrió y todo, como que sí, ha habido un boom hacia la naturaleza, entonces hay más visitantes y todo, que es súper bueno. No, o sea, es súper bueno, pero claro, a veces nos cuestionamos como, ¿cómo viven la naturaleza? Porque claro, la gente viene como a consumir eso, como quieren ese bienestar, pero ese bienestar no viene así como de un lado para otro, no es como que uno compra una pastilla en la farmacia, es de a poco, viene solo, como cada vez yendo más, entonces cada vez uno se siente más cercano, porque ve ese árbol que cambia, ve esas hojas que caen, entonces como va de a poco. es algo que ¿sabes? Yo creo que... Nos pasa también en el parque, porque nosotros subimos al cerro y hoy conversamos con la persona que limpia los basureros y nunca nos había pasado que estaba, o sea, los niños siempre recogemos, pero hoy ni siquiera lo hicimos porque estaba cerca de los basureros, todo lleno y tampoco, o sea, ahí tendrías que hacer como una jornada de limpieza, como que igual. Entonces hablamos con la persona y decía como que empezamos a conversar porque los niños como que enseguida fueron como a ayudar y le dijimos no recojan porque había mascarillas, o sea, no pueden. Sí. Entonces conversábamos y decía, es que pasa mucho los lunes y como la gente debería llevarse su basura. Y sí, o sea, en un cerro no deberían de haber papeleras, la gente debería de acostumbrar a llevarse su basura. Y realmente no deberíamos ni siquiera de tener basura, porque todo se recicla, podemos ir con una botella de agua, podemos ir con galletas hechas en casa o en alguna panadería que no entregue envase. Entonces,
es todo un cambio de... Muy potente. Voy a decir que lo hago, o sea, pero lo intento. Daniela, de lo que estás hablando es de una transformación a muchos niveles individual y colectivo. Entonces, y no lo hago todo, o sea, no soy un ejemplo. Claro, ¿no? Y te escucho y siento como que vamos a consumir naturaleza. No estamos yendo a la naturaleza en conciencia, en saber que, ¿sabes? Que hay una interacción cuando yo llego a un lugar y que estoy entrando y pisando un espacio que también me está acogiendo. Que no es nuestro lugar, es el lugar de los animales que conviven ahí, de los musgos, de todo, o sea, como que los microorganismos que allí viven. O sea, entonces, como todo eso hay que explicárselo a los niños. Sí. Y a los adultos. A los adultos quería decir. Sí, porque los niños, a los niños lo ven, yo creo, de cierta manera. Los niños tienen eso integrado, pero a los adultos somos nosotros los que nos desconectamos de eso. Y quería Tenemos un comentario. Dime. El tema de los riesgos, que bueno, que siempre uno, como cuando hace educación en naturaleza, pone los países escandinavos o ciertos países como en alto, pero incluso en Noruega, hace poco leí un artículo, una investigación que decía, Noruega tiene en su política que incluye la pedagogía de riesgo, o sea, incluye el riesgo dentro de su educación. Pero es que, sin embargo, cada vez son menos los niños que practican ese riesgo y que están más afuera. Entonces, incitaban a que salieran más, o sea, países como Noruega. Entonces, ya no sabemos qué hacer nosotros. Sí. Mirad, chicos, Caro vuelve a comentar, dice, coincido plenamente con Matías, la naturaleza es el medio que mejor nos permite desarrollar la autorregulación. Soy acompañante en un proyecto propio itinerante al aire libre, utilizando los espacios naturales disponibles en Barcelona con niños de 4 a 5 años. Y desde mi experiencia es la mejor alternativa educativa actual. Soy de Valparaíso. Excelente testimonio, ¿no? Este de Caro. Sí. Maravillosa, más que es una porteña en Barcelona, con otro puerto. Aparte, ha dicho itinerante al aire libre. ¿Qué significa esto de itinerante? Si lo podéis explicar o si lo sabéis vosotros, si no, que nos lo explique Caro en el chat. ¿Intuís por dónde puede ir? Sí, que no tiene un lugar fijo, ¿no? Lugares, claro. Yo pienso que es eso que... Pero, y es lo que hemos conversado también. La educación es un proceso, no es un lugar. La educación no es el aula, la educación es el proceso que ocurre en el aula. Pero que ocurre mejor, ese proceso ocurre mejor fuera del aula, ¿no? Y por lo tanto itinerante es también lo que hacemos con CIFREP. No es solo de naturaleza, la idea es que los niños vayan al museo, que vayan a la feria, que vayan a visitar las bibliotecas municipales, que se conecten con otros parques. O sea, eso es educación. Y quiero ligar algo que quería decir hace un momento, que este movimiento en la ciudad, entre la naturaleza tal vez más urbana y más rural, va permitiendo una conexión entre personas, con situaciones, y por lo tanto este amor por la naturaleza, por la ciudad, hace que probablemente, ¿no?, nos volvamos más empáticos también con nuestro propio espacio vital. Y en ese sentido, es toda esta idea y sueño de la biofilia, ¿no? Este amor por la naturaleza, de construir ciudades biofílicas, se vuelven más posibles porque vamos a estar más conectados con nuestro entorno. No así si estamos encerrados en el aula. Entonces es muy, muy vital y podemos discutir muchas variantes, pero vamos a ir viendo que siempre al salir del aula y estar en el entorno al aire libre, ya sea más natural o más urbano, vamos a encontrar beneficios desde que haya más alegría, porque los niños como desaparecen en el horario de estar en las escuelas, bueno, los viejitos que ven a los niños jugar afuera ya no los ven porque están en la escuela. Pero si están afuera, eso alegra la vida a los más viejos. O los niños pueden ayudar a los más viejos y al revés también. Entonces, el llegar a ciudades verdes y este sueño de una ciudad biofílica tiene que ver justamente con tener una vida que está ligada a la naturaleza desde pequeño, y de que la experiencia escolar sea de esa manera, ¿no? Como hace Caro, itinerante.
os escucho y me viene como que el proceso, o sea, que la educación es un proceso que ocurre dentro mientras estoy en diferentes escenarios, ¿no? Al final es esa transformación interna del individuo y del grupo, ¿no? Porque la transformación del individuo, al compartirla, nutre al otro y nos vamos nutriendo juntos y ahí crece, ¿no? Todo el grupo y se expande toda esa educación, ya no solo en conocimiento, sino en la parte práctica, en la parte experiencial. Tenemos a Marilyn que dice, lamentablemente este tipo de educación es más cara acá en Lima, Perú. Sería excelente si el gobierno apostara por una educación libre a la naturaleza y gratuita. Claro, este es otro tema, ¿no? Que dependiendo de las políticas de cada país y de los gobiernos, que ya, claro, entre países ya pues hay muchísimas diferencias, pues tenemos países que cuesta mucho encontrar una propuesta, ¿no? Porque, bueno, como está comentando, en Perú, pues, solo accede, pues, quien tiene una renta per cápita, pues, más alta. Sí, bueno, ¿apuesta también por esto a nivel internacional, por hacer llegar propuestas a los gobiernos que de momento no están teniendo en cuenta este tipo de educación? Sí, bueno, ahí voy a dejar a Matías que responda como a eso, pero quería dar algo como una propuesta más simple cuando hablamos al tema político o sociedad. Es que, bueno, hace poco hice una formación como con un centro libre de Madrid, Octopus se llama, y alguna de las personas comentó como, bueno, yo decía como las familias, o sea, como, no, o las familias como, a ver, que había una mamá, o sea, como que decía que podías hacer esto en la casa, pero hay personas que no pueden llevar a sus hijos a centros así, entonces, bueno, acompañar en casa, y había una mamá muy preocupada porque el año que viene su hijo cambiaba de maestra y era más como estricta y todo, entonces decía, pero únanse diferentes familias, o sea, al final la educación es pública, entonces la tiene que hacer la sociedad, como que igual también son las familias, no es que te vas a quejar del profesor ni nada, porque eso es otro tema, pero de cómo el centro se mueve, qué patio quiero para mi hijo, entonces esto, bueno, no es fácil a veces coincidir varias familias, pero también puede venir de ahí ese cambio. De hecho, este tema que tratas y que traes ahora, Daniela, con Karma Coach, de puntos habitables y varios profesionales también lo han comentado, ¿no? Que el cambio viene cuando varias familias se unen y proponen al centro pues hacer algo, ¿no? Y al final esa es la acción. Sí, yo estudié en España y era como, nos estamos yendo de la pregunta, pero la vamos a responder, pero estudié en España y como que nunca me planteé realizar oposiciones, nada, porque no quería estar en un centro como un centro público. Así, y entonces, claro, hay centros públicos que son geniales. ¿Y por qué? Porque, bueno, se une el personal que trabaja, o sea, todos los educadores, tanto los del comedor, todos, o sea, y las familias. Entonces, ahí también se puede hacer un cambio. No solo el gobierno, porque la ley primero no te obliga a que los niños vayan sin pañales, por ejemplo, como cosas así, como cosas básicas que pensamos que sí, que obligan, y no, porque al final es un derecho, nadie te puede obligar como ahí. Entonces, mínimas cosas como esas, entonces, sí, el cambio entre todos. Es la parte proactiva, ¿no?, de las familias para que se impliquen también en los cambios de los centros donde van sus hijos a la escuela. Matías, la pregunta que ha quedado en el aire. Desde la Fundación ofrecéis este apoyo a otros países que no tienen la oportunidad o que a nivel gubernamental no se contempla. Mira, es lo que hemos estado haciendo de alguna manera a través de cursos, ¿ya? Que hicimos para toda Latinoamérica junto con Asilo en el Bosco en Italia. Participaron como 600 personas de distintos países de Latinoamérica. Pero como fundación tenemos que profundizar eso. A mí me invitaron en el 2019 a hacer una charla en el Congreso en Chile, justamente en la Comisión de Educación, y planteamos este tema y quedamos hablando, pero vino el estallido social, no sé si lo conocen en España, que hubo, digamos, muchas protestas, se temió que cayera el gobierno incluso, con decenas de estaciones de metro quemadas, o sea, el transporte público fue inhabilitado en gran parte, hubo, digamos, las cuarentenas, y la tuvimos antes nosotros. En ese momento hubo cuarentena obligatoria, hubo que quedarse estado de sitio, me parece. Algo me suena. ¿Sí? Los militares en la calle. Entonces paró todo este tema, pero lo hemos hecho ahora un poquito a nivel local. Justo comentaba que hablé con una concejala hoy día en la mañana,
hablamos con el alcalde aquí de La Reina y tenemos que escribir el documento y ayudar, porque al final CIFREP no puede hacerse cargo de todo, ¿no? Lo que podemos ayudar es a coordinar, a traer ideas, documentos que ya tradujimos. Esta guía suiza que está en nuestra página web es súper buena para hacer un baño de inmersión o ver el documental y entender bastante rápido qué es la educación en la naturaleza. Y desde ahí ayudar a coordinar municipios, y estaríamos encantados de apoyar políticas públicas en otros países, es lo que queremos también de alguna manera, ayudar a que los niños estén en la naturaleza. Pero quería también decir la importancia de aprender a aprender. O sea, yo creo que lo que nos mueve es que los niños aprendan a aprender, más que ir a la escuela para tener el certificado y luego ¿no? en la universidad el título. Lo importante es poder seguir desarrollando tus ideas, tu visión de mundo, y en eso el aprender a aprender es lo más importante. O sea, y cuando pensamos en en todos los genios, o no podemos generalizar tanto, pero muchos abandonaron la universidad, muchas personas que desarrollaron grandes proyectos, ni siquiera terminaron la universidad. Creo que, por ejemplo, igual esto es muy económico, pero el que inventó Sara, creo que no terminó la escuela incluso. Entonces, bueno, hay miles de historias de profesionales que han tenido éxito y que no han ido a la universidad. Hay mucho, podemos claro, tirar mucho, ¿no? Sí. Mira, Victoria comenta, parece que el tiempo avanza más rápido de lo que nosotros reaccionamos. ¿No? Es esa percepción que tenemos los adultos del tiempo y que los niños vienen a decirnos, espera, que esto funciona de otra manera, ¿no? Sí. A mí me encanta estar con ellos porque es en otro mundo, o sea, es otro ritmo, otro espacio, otras ideas, otra manera de ver el mundo, o sea, y además, como decía antes, como cada uno es único. Entonces, cada ser, o sea, en el grupo, y creo que es maravilloso verlo así, como ver que cada uno aporta algo. Entonces y el ritmo, o sea, ese ritmo de que te hacen ver ese pájaro como con la primera vez que lo ves, o esa trozo de tierra, ¿no? Esa espontaneidad de ellos. Nos pasa, y cada grupo es único, como que no se repite, y nos pasa con unas rocas doradas, que ellos son doradas y las abren, no hay cuando se pierde un trozo porque luego las arman, entonces como esa importancia de lo mínimo, tan tesoros así que encuentran. Comenta, el vivir en buena convivencia con la naturaleza es todo un cambio de pensamiento y la industria y la publicidad no lo permiten. Yo discrepo con esto. ¿Vosotros estáis de acuerdo en que la industria y la publicidad no lo permiten? ¿O somos cada individuo que nos creemos la película y bajamos la cabeza? Yo pienso que está, pero que si uno, o sea, por ejemplo, si uno no lo ve, o sea, como está si tú lo quieres ver también, de cierta manera. Como si tú apagas la televisión, no lo vas a ver. Entonces, también. Y hoy en día es mucho más fácil también a uno encontrar el contenido que quiere. Pienso. O sea, entonces como... Sí, pero igual, o sea, sin duda que hay... Mira, lo vemos en los mismos niños, que traen todos el mismo juguete, uno redondito, que es como una pelota, que se sale. Yo digo, ¿de dónde vienen? Del supermercado, me dijeron ayer. Yo veo un montón de niños, y los niños van al supermercado, y ahí hay una industria ¿no? enorme, de la industria publicitaria, ¿no? O sea, del tabaco, por ejemplo, del alcohol, de la comida chatarra, de los juegos, de los videojuegos. O sea, hay de todas maneras, por eso decía antes, la promoción justamente de estos valores y de la educación en la naturaleza, uno no lo ve. Uno puede ver documentales de los lindos sabanas en África, de las montañas acá en América Latina, o en India, o Nepal, ¿cierto? Pero falta la promoción de que tú mismo aquí en tu barrio
A mí me o en sorprende. un parque cercano puedes tener esta conexión, hay muy poco A mí me poca sorprende información. de acá en Chile que, no sé cómo es en España, ahora que pienso, pero en Francia sé que está prohibido en la publicidad de alcohol o de cigarro. Acá Sí, lo ves en todos lados. Y en España también, aquí ¿no? En general. creo que hay menos publicidad. Sí, de tabaco creo que no hay nada No, y de sí. alcohol hay algo. De todas maneras, yo le quería comentar a Marilyn que su mirada, ¿no? Y siempre que no lo permiten, pero creo que es el momento y tenemos mucho poder, más del que nos pensamos, como tú has dicho, ¿no, Daniela? Puedo apagar la tele, puedo elegir apagar la tele y buscar contenido que me inspire, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Si me creo que son ellos los que tienen el poder, yo no voy a hacer nada para proponer, solamente proponer un cambio, ¿no? Y como no lo voy a hablar y no voy a expresarlo, no voy a encontrar que haya resonancia en otra persona que diga, ostras, yo pienso como tú. Entonces ya no somos uno, somos dos. Y al final es eso, ¿no? Creemos que no lo permiten, pero porque estamos permitiendo que eso suceda también, ¿no? De alguna manera con nuestra pasividad. Eso impulsamos muchísimo desde la escuela también. O sea, cuando, por ejemplo, recomendamos una marca o algo, no es porque sea la marca, es por lo que es, no sé, por ejemplo, las botellas de agua. Hay ciertas que no importa cualquiera porque te rompen. Entonces, la idea no es estar comprando una cada mes o cada 3 meses. La idea es que dure 3 años, 4 años, no sé, más, que puede ser. Entonces, sí, como no se trata de marcas ni nada, sino de cómo consumimos, qué elegimos comprar, y eso lo impulsamos mucho desde la escuela, como intentamos. Tanto eso como la alimentación, porque lo mínimo que podemos hacer es pensamos que esos 14 niños luego van a tener 3 vecinos, entonces, así, poco a poco. Los papás también, sí, al trabajo, entonces, poco a poco. Yo estoy de acuerdo con esto también, con esa visión de que, o sea, nosotros como individuos tal vez no somos tan poderosos, pero sí podemos hacer cambios y como colectivo mucho más. O sea, evidente. Y pasaba, por ejemplo, en Alemania me acuerdo que subieron los precios de las bencinas o hubo un escándalo o algo con las bencinas y los ciudadanos se organizaron y dijeron, vamos a ir a comprar solo a esta marca un día, a esta marca otro día, y crearon un caos que hizo que pudieran manejar la situación. El tema es que es mucho más fácil, o sea, vivimos en la cultura de Maquiavelo de dividir para controlar, ¿no? Y eso sigue siendo así, y las marcas están ahí, o sea, es un poder potente. Acá, por ejemplo, en Granja Aventura ya no vendemos Coca-Cola. Y la gente pregunta y quiere tomar Coca-Cola, mucha. Pero yo creo que todavía es una excepción, ¿no? O sea, lugares que no tengan Coca-Cola, ¿no? Invitar también, no, Matías, perdona que te interrumpa, invitar también a cuando vamos a consumir a leer la etiqueta del producto, ¿no? Y si se ajusta a mi estilo de vida, o informarte sobre las marcas, qué filosofía tienen de empresa, si tienen, pues, no sé, invierten en trabajo social o en ecosostenibilidad. Al final es una elección que tú puedes hacer y hoy en día con Internet tenemos acceso a un montón de información. Y que les damos a los niños, porque muchas de las comidas que se supone que son para niños, o sea, no te la harías ni tú mismo, o sea... Exacto. Saber qué le Victoria nos dice, los niños tienen más conciencia que nosotros. Están más conectados, ¿no? Están menos en distorsión que el adulto, ¿no? Quizás sería el tema con los niños. Yo creo que sí. De todas maneras. Con los comentarios, llevamos 1 hora y cuarto, chico, hablando y nos queda mucho, pero bueno, vamos a ir atendiendo los comentarios. Caro dice, sí, exactamente, utilizamos diversos espacios, parques, respondiendo a lo de itinerante, huertos comunitarios, bibliotecas, museos, sobre todo espacios naturales como el Parque Güell y Montjuïc. Parque Güell y Montjuïc, espectaculares, aquí en Barcelona, una maravilla, ¿no? Daniela, tú lo has visto, ¿no? Lo conoces. Tener tu escuela. Oye, yo viví en Barcelona como 6 meses. Hice mi estudio pues, de aquí podéis volver y cuando se pueda viajar y aquí os recibimos de nuevo con los brazos abiertos.
Caro vuelve a comentar, los formatos más sostenibles son las asociaciones sin fines de lucro y en cooperativas, de esta manera más viable. A veces los proyectos surgen por parte de las familias, a veces por parte del equipo educativo y a veces ambas cosas. Ese es el punto, ¿no? Promover acciones y compartir las propuestas para que crezcan. Sí. Yo comparto plenamente eso, hay que agruparse, pero me gusta el ejemplo de Alemania, que se agrupan las personas y van al municipio y dicen, oye, somos 10 familias, tenemos 12 niños y queremos comenzar un grupo educativo en la naturaleza. Y el municipio analiza, después de un tiempo se contratan a maestras, maestros o educadores, educadoras, y se arma el proyecto y el municipio financia, ¿no? Y así debería ser. Ahora también hay mucha iniciativa privada, pero este es el modelo que... Es que si os pisamos... más justo. En Dinamarca. No, no sé si se te escucha. No, pero en Dinamarca es más o menos lo mismo, que les dan como el dinero a las familias y ellos eligen qué tipo de... ¿Cómo llevarlo a cabo? Sí. Mira, hay una pregunta que yo creo que para cerrar el programa y la podéis responder desde vuestra mirada, creo que es muy, muy interesante. Victoria dice, los niños son maravillosos, pero el mundo puede esperar a que crezcan. O sea, podría. No lo hace mucho, ¿no? Yo os hago otra, enlazo con esta de Victoria. Quizás hay que tener esperanza en el adulto que acompaña a los niños del presente, que se convertirán en los adultos del futuro. Sí. O sea, ¿por qué esperar a que los niños crezcan si yo como adulto puedo acompañar a niños desde otra mirada, ¿no? Hoy. Fundamental. Sí, o es uno que tiene que cambiar, o sea, con esa su mirada y su manera de acompañar. Chicos, mucho que hablar, mucho que hemos hablado, pero que tengo la sensación que se queda mucho en el tintero. Una cosita más, ¿qué edades tenéis vosotros de acompañamiento con los niños? ¿Desde qué edad a qué edad? Sí, nosotros tenemos... 2,5 a 6 más o menos. Sí, 2,5 a 6. ¿Y qué pasa con la continuidad? ¿Hay propuestas para la continuidad a partir de los 6 hasta la adolescencia, por ejemplo? Estamos trabajando en ello, ahora estamos viendo para el año que viene, porque ya los niños que están, como que sí quieren quedarse, algunos, otros no, porque bueno, en Chile es muy complejo porque es muy competitivo el sistema educativo y hasta que eres, no sé, tienes 18, la universidad y demás, es realmente, bueno, lo comenté al comienzo. Entonces, claro, si no entra tu hijo a tal colegio a una edad determinada, ya no vas a tener cupo, por decirlo así. Entonces, pero igual, sí, tenemos esa propuesta, estamos trabajando en ello para que así sea. Porque obvio, sí. Claro, los niños que tenéis ahora hasta los 6 van a seguir creciendo y van a lo mejor querer apostar por esa continuidad educativa, ¿no? Y vais a tener que crear la propuesta. Sí. Hay que construirla. Exacto. Sí, es que yo lo he dicho en otros espacios, este cambio es un cambio paradigmático. O sea, nosotros estamos justo en el punto de inflexión del cambio paradigmático en la educación, donde ya el aula deja de ser lo fundamental y se vuelve el proceso educativo propiamente tal, itinerante, lo importante, ¿no? Y al final es el grupo y es muy interesante porque volvemos de alguna manera a otro nomadismo, ese nomadismo original del ser humano que caminó por todas partes para habitar el planeta en todos lados. Vuelve, pero desde la educación, obviamente con las diferencias, focalizado en el grupo y en el buen trabajo del grupo y en las buenas experiencias, que es este mix, ¿no? Urbano, rural, ojalá más rural. Urbano, ¿no? Y como un reto para los educadores. Claro. Ahí lo dejo también como un reto de que en la educación en la naturaleza tú no puedes, o sea, puedes planificar un poco el año, pero no realmente, porque depende del niño. Tienes que escuchar como al niño, qué grupo vas a tener, qué tipo de grupo, unos son más movidos, otros no. La naturaleza y bueno, o sea, como esas dos cosas y de ahí uno como planifica y adapta. Fijaros que
hace unas semanas estuvieron aquí Antonio y Gisela del Espacio Drang, aquí en Almería. ¿Los conocéis el proyecto? ¿Os suena? Y un poquito... Qué guay. Pues justamente hablaban de que, claro, su grupo de niños había ido creciendo y ahora tenían los primeros preadolescentes que querían continuar. Y claro, se estaban encontrando con esto que decía Matías, ¿no? Hay que crear el proyecto. Y estaban ahí encontrando, de hecho, habían encontrado una forma de propuesta de actividades para estos niños. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? La organización que está apostando en la primera infancia por la educación en la naturaleza tiene que ir creciendo también a medida que esos niños van alzando la voz y pasan de ser una voz infantil a una voz preadolescente, a una voz juvenil, ¿no? Un poquito también es esa maduración del grupo de adultos que acompañan. Sí. Muy esperanzador, ¿no? Esa idea. Sí. O sea, ¿es por ahí o no nos veremos más? Exacto. No, nos vamos a ver, vamos a mantenerla, vamos a dejar el cierre del programa con la llave de la esperanza, que yo la tengo ahí colgada aquí, apostando por el cambio y la transformación individual y como sociedad. Y como dice la famosa frase, sé el cambio que quieras ver en el mundo. Así que vamos a hacer ese cambio, ¿no, chicos? En eso estamos. Bueno, para todas aquellas personas que hayáis escuchado la charla con Matías y con Daniela, o queráis más información, queráis saber dónde contactar con ellos, os dejo aquí su web. Están también en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Les podéis escribir, les podéis preguntar. Si queréis compartir la charla con alguien que sepas que le pueda interesar, está aquí en Facebook grabada en mi página. Y también en unas horas, chicos, os lo digo también a vosotros, Matías y Daniela, edito el vídeo y lo subo a mi canal de YouTube y os compartiré el enlace para todas aquellas personas que conozcáis y que no tengan Facebook, porque tengan también acceso a esta preciosa charla llena de contenido, llena de esperanza, llena de propuestas y llena de propósito y sentido. Mil gracias, de verdad, os he aprendido muchísimo y impulsáis también, ¿no? En mí. El confiar que hay gente comprometida con valores alineadas con ese sentido de aportar en la vida para transformarnos juntos. Muchas gracias, Mar, por la invitación. Sí, y por la charla. Aquí tenéis el espacio para cuando lo sintáis, cuando queráis promocionar algo, así que aquí está la Editas de Vida disponible para vosotros. Hasta aquí hemos llegado, 1 hora y media casi hablando, mucho contenido, como habéis visto, y para agradeceros la presencia en el chat, vuestros comentarios que nos han enriquecido, también muchos nos han invitado a ir contestando, ¿verdad, chicos? Y nada, feliz fin de semana, feliz proyecto, chicos, Daniela, Matías, un saludo a todo el equipo y a todas las familias desde aquí, desde Barcelona. Chao. Muchos saludos. Chao, chao.